Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Rema Matrimonios. Somos Johnny y yo, Gebet, y estamos aquí para enseñar conforme a lo que la palabra de Dios dice, que debemos de transformar nuestra manera de pensar. Vamos a tocar el tema transformando nuestra mente, porque muchas veces nuestro comportamiento viene de lo que estamos pensando y de lo que hemos pensado y se hacen verdades, aunque no sean verdades. Vamos a hacerlo en 2 programas porque es muy intenso y muy profundo y queremos abordarlo con la seriedad y no correr para que podamos cambiar y tomar decisiones correctas basadas en esta enseñanza. Que el Señor les bendiga por estar aquí con nosotros. Sí, muy bien, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo. Nosotros desde nuestra experiencia vamos a compartir el granito de arena que va a ser, consideramos que va a ser beneficio para ustedes y también lo hacemos para la gloria del Señor, ¿verdad? Para servir al Señor. Ahora, traemos un Proverbio 23:7 que nos dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. ¿Verdad? Esta palabra de Dios lo que nos dice es que yo actúo conforme a mi manera de pensar, a las creencias que yo he arraigado en mi mente, que están ahí, y de esa manera yo actúo. Es decir, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. De aquí surgen algunas preguntas. Eso podría uno pensar, bueno, ¿cuál es mi manera de pensar? ¿Puedo yo seleccionar los pensamientos? ¿Tengo yo esa capacidad para poder hacerlo? ¿Puedo renovar yo mi mente? ¿Cómo puedo lograrlo? La palabra de Dios nos dice claramente que yo tengo la capacidad para poder seleccionar mis pensamientos, y a veces ha venido una ilustración del pajarito que nos dice que el pajarito puede, ¿qué, amor? El pajarito, bueno, los pajaritos, yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mí, no lo puedo hacer. Usted vaya a la Plaza de la Cultura, a cualquier lugar donde haya pajaritos y palomas y todo, usted no lo puede impedir. Lo que sí usted puede impedir es que hagan nidos sobre su cabeza. Usted no lo va a permitir. Eso es una gran diferencia. Yo puedo traer pensamientos. Lamentablemente, desde que nacemos, empezamos a recolectar cosas y palabras que otros dicen, ya sea en contra o a favor nuestro. Y eso empiezan a atesorarse en nuestra mente y empiezan a hacerse como verdades y empiezan a tomar una fuerza en nosotros que cuando nos damos cuenta estamos actuando basado en lo que yo estoy pensando. Y tal vez no es algo consciente muchas veces, Johnny. Muchas veces yo criticaba terriblemente a mi mamá, la forma que actuaba, la forma que hablaba, la forma que todo. Y después yo me vi haciendo cosas muy parecidas. O sea, porque eso estaba en mi mente. Y muchas veces te trabaja en el automático. Es lo que queremos ir aprendiendo. Que esos pensamientos pueden ser renovados en el conocimiento de la palabra. Porque hay que entender, no es en mi manera de pensar positiva. Con mucho respeto se lo digo, por mucho positivo que usted quiera pensar a nivel humano, ese positivo tiene muchas limitaciones y por eso son los fracasos de los buenos intentos de hacerlo diferente. Muy bien, y hemos escuchado algunos proverbios populares, se podría decir, como por ejemplo yo he escuchado uno que dice: perro que come huevos ni quemándole el hocico. ¿Verdad? Se refiere tal vez a una persona que tiene ciertas adicciones y un comportamiento, y la persona dice: no, hombre, ese no lo cambia nadie, ¿verdad? Entonces eso más bien lo que hace es como atar a la persona o lo etiqueta a esa condición. Pero la palabra de Dios nos da la esperanza para nosotros poder salir de ahí y que también las otras personas puedan ir cambiando esa manera de pensar, que ese va a ser el principio que vamos a ver hoy, y que ese principio va a ser precisamente que nuestra mente vaya siendo renovada con la ayuda del Señor. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto racional. O sea, todo nuestro ser presentado ahí en una rendición total al Señor, y como diciendo, ya nuestra vida no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor. Aquí estamos, queremos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Por eso Pablo dijo en Gálatas: ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Qué lindo presentar todo nuestro ser. Esa es la primera parte. La otra parte del versículo nos dice en Romanos 12:2, dice también que nosotros no debemos de amoldarnos a los modelos de este mundo, sino que debemos de renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, para que así cambie nuestra manera de vivir.
cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de ser transformados en nuestra mente, lo que está hablando es que nosotros tenemos una actitud mental y que esa actitud mental tiene que ser cambiada, tiene que ser renovada, porque esos patrones mentales que trae nuestra tendencia natural del viejo hombre, entonces lo que nos hace es muchas veces hacer las cosas conforme a esas creencias. Por ejemplo, ¿cuál es el principio aquí del cual estamos hablando? Renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Muchas veces decimos, yo tengo que amar más a mi cónyuge, tengo que amar más a mi esposa, o viceversa, ¿verdad? Puede pensar la esposa, pero el solo hecho de pensarlo, eso no cambia nada. ¿Por qué? Porque a veces hay problemas que no se han resuelto, hay situaciones que no se han resuelto. Entonces, al cambiar yo mi manera de pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que cambiar mi manera de pensar con respecto a mi esposa. Lo que la palabra de Dios dice, que ella es una persona valerosa, que ella es una persona coheredera de la gracia de Dios, que es una persona salva, que es una persona nacida de nuevo, a pesar de sus fallas y a pesar de sus carencias que pueda tener. Yo tengo que cambiar esa manera de pensar con respecto a ella para que entonces de esa manera, casi como en forma automática, cambie mi manera de vivir, cambie mi trato hacia ella. Muchas veces yo he escuchado incluso en algunos trabajos, por ejemplo, yo he escuchado a alguien cuando una persona maltrata a otra, independientemente del género, ¿verdad? Y esta persona se queja porque esa otra persona la maltrató. Sí, y es que me dijo a mí que él sabe más que yo. Y entonces, ¿qué podemos observar ahí? Podemos ver como su ego, podemos ver como su orgullo. Una persona que se cree que sabe más y entonces por esa condición cree que tiene el derecho, por decirlo de esa manera, de maltratar a la otra persona. ¿Qué más podríamos ejemplificar acá? Lamentablemente no es solamente el hecho que se cree que sabe más, a veces se cree superior en todo, ¿verdad? Y esa es la parte, inclusive siendo un poco más finos con el tema del matrimonio, que es el fuerte de lo que queremos trabajar, es muchas veces dentro del matrimonio, uno de los dos llegó a los pies del Señor, el Señor trabajó, lo tocó, ya sea el esposo o la esposa, y esto muchas veces nos da el crédito de sentirnos superior. Y empezamos y trabajamos con la otra persona considerándolo inferior, ya sea porque tiene menos tiempo de convertido al Señor, está en unos más lentos, hay veces unos más lentos, otros más rápidos de transformar esa manera de pensar. Y hemos visto casos de matrimonios donde ella está con un pensamiento casi que desde el inicio, tal vez tienen 20, 15, 30 años de casados, y Dios está haciendo la obra en él y en ella, pero en el concepto de ella o de él, a la hora de tratarlo a la otra persona, usted lo ve herido, la ve herida, la ve enojada, o lo ve herido, enojado, y entonces llega un momento en que la otra persona, usted le dice, ¿cómo están las cosas? Ahí van. Es que él es esto, o ella es esto, chichoso, malcriado, violento, es esto. Y usted dice, bueno, pero en todo este trasfondo lo que Dios está haciendo, uno, por lo menos de largo, ve un poquito las diferencias de aquella persona, tal vez si se le está dando una consejería, un seguimiento. Entonces se le dice, mira, ¿no ha habido cambios en él o en ella? La respuesta muchas veces, el 99.9 es, sí los ha habido. Sí, claro, ya no grita, ya no es vulgar, ya no es indecente, ya no tiene tales y cuales comportamientos, pero para mí le falta mucho. O sea, para ella, para él. Sus pensamientos le están traicionando, no valorando lo que está haciendo la otra persona, los cambios que ha adquirido la otra persona. Entonces, yo a lo que te entiendo es tener que empezar a cambiar. Y yo creo que venimos a lo que es la palabra de Dios, es ser agradecidos con que Dios me perdonó todas mis cosas, y también ser conscientes de que la otra persona es digna de misericordia y de perdón, y también que yo no puedo tener una escala mayor de espiritualidad o de conceptos que Dios no tuvo conmigo, sino que tuvo misericordia, y ser misericordiosa con la otra persona, porque el hecho que yo valore en la otra persona esos pequeños esfuerzos es valorar que Dios está haciendo la obra y que esta persona se está disponiendo, y eso me va a permitir ver cambios, aunque sean pequeños tal vez en el principio, pero ver cambios que le valore más a que los desacredite,
contrario a lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Dice, seamos nosotros con ellos de alguna manera misericordiosos, pacientes, aún con nuestros enemigos. Y te aseguro que un esposo o una esposa, por mucho que haya ahí, no es nuestro enemigo. Ve qué interesante, y esto que menciona mi esposa lo dice Romanos 12:3, que nosotros no debemos de creernos más allá de lo que somos, ¿verdad? Que cada uno de nosotros debemos de pensar de nosotros mismos con cordura, ¿verdad? Sabiendo que Dios ha derramado en cada persona una medida de fe. Y a veces cuando nos creemos superiores es cuando atropellamos a las demás personas. Y esa es la manera de pensar que tenemos que cambiar. Este es el principio, este va a ser el éxito para poder nosotros cambiar nuestra actitud mental, es decir, quitar ese chip y meter lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Porque a veces lo que nosotros tendemos a ver en la otra persona es ese punto negro en la gran hoja blanca, ¿verdad? Y entonces empezar a ver las cosas blancas en lugar de ver tanto ese punto negro, porque todos nosotros tenemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y Jesús mismo lo dijo: saca primero tu viga para que puedas ir y sacar la paja en el ojo de tu hermano. Muy bien, y como para ir cerrando y ir concluyendo esta enseñanza acerca de la renovación de nuestra mente, podríamos ver que hay casi como 3 puntos que van de la mano, ¿verdad? En lo que leímos en Romanos 12 o compartimos del capítulo de Romanos 12. Número 1, presentar todo nuestro ser en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, una entrega total, una bendición total al Señor, porque sin Él no vamos a poder lograrlo, ¿verdad? Y lo otro es no amoldarnos a los patrones o a los modelos de este mundo, ¿verdad? Que a veces escuchamos modelos que suenan muy bonitos, ¿verdad? Pero que a veces son simplemente filosofías, o son psicologías, o son positivismo, como lo decía mi esposa, sino que debemos estudiar, meditar en la palabra del Señor. Este es uno de los principios para poder lograr nuestra renovación en la mente. Johnny, se me viene a la mente, digamos, que cuando dice presentar, es presentarme yo. Muchas veces en mi espiritualidad quiero presentarte a vos, presentarlo a Él, que Él sea el que cambie, que Él sea el que esto. La palabra de Dios es individual, o sea, es personal. La palabra de Dios te habla, preséntese, o sea, tengo que ser yo consciente que soy yo. La situación, los cambios empiezan por mí, o sea, yo tengo que empezar a hacerlo con la conciencia de que nadie puede hacer algo por mí que no sea yo misma rindiéndome ante el Señor. Es presentar, ¿verdad? Es llegar a los pies de Él, es presentarme como un sacrificio, pero saber y tener claro, no es que yo tengo que presentar a Johnny, o sea, yo voy a orar por él y clamar por él, pero esto es individual, porque la primera persona a cambiar soy yo misma. No puedo pretender, porque muchas veces yo quiero no hacer nada por mí, o tengo mis pensamientos de que lo estoy haciendo bien, pero te quiero presentar a vos, ¿verdad? Y en ese sentido es una responsabilidad. Y donde estabas hablando, no amoldarnos a este siglo, no amoldarnos a esta sociedad. Lamentablemente muchos de nosotros estamos, cuando no nos hemos presentado al Señor y tenemos esos pensamientos erróneos como dirigiéndonos, nos estamos amoldando a esto. Y la palabra de Dios es muy directa y dice que ustedes no se conviertan a ellos, sino que ellos se conviertan a ustedes. Tenemos que ser claros, nosotros tenemos que transmitir un evangelio, una manera de pensar y una manera de actuar, que las personas que no conocen del Señor, que las personas que necesitan ser transformadas y convertidas al Señor, puedan ver en nosotros un ejemplo para seguir y no que seamos estorbo. Qué lindo, y con este versículo que hemos iniciado, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de esta persona que se creía más pequeña ante sus ojos. ¿Cuál era esta persona? Saúl fue escogido por el Señor, pero Saúl, ante su propia opinión, el Señor se lo dijo, ante su propia opinión, era pequeño, no era merecedor de nada. Y realmente es cierto, nadie somos merecedores de que el Señor tenga esa misericordia ni que nos use, ¿verdad? Pero Dios se place en hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es su amor, Él no juzga ni por lo que ve ni por lo que oye, sino por lo que hay en el corazón de la persona. Y en Saúl Él le dijo: Saúl, ese es tu concepto de ser pequeño, ese es tu concepto de no valer, pero para mí eres de gran estima.
Y muchas veces venimos y luchamos contra Dios y le decimos, es que estás equivocado, yo esto, yo lo otro, y entonces nuestros pensamientos, yo diría hasta, lo voy a decir muy rudo, nos sepultan, nos meten, nos consumen y ahí nos quedamos. Somos salvos, sí, por la gracia, misericordia, por el sacrificio en la cruz del Calvario, pero no permiten que desarrollemos lo que Dios tenía y quiere para nosotros. Y vea qué interesante, se dice que se hizo un estudio y este estudio arrojó una estadística muy interesante en una universidad, un seminario donde las personas llegan a estudiar acerca de la palabra de Dios, profundizar en la misma. Se dice que hubieron 3 grupos, el grupo A, que era un grupo que estudiaba las Sagradas Escrituras todos los días, meditaba en la palabra de Dios, ¿verdad? Hubo un grupo B que también lo hacía, pero ellos tenían como más tiempo, ¿verdad?, de estar en esto, y había un grupo C que no meditaba ni estudiaba las Sagradas Escrituras. Al final de cuentas, el grupo A y el grupo B tenían mayor esperanza, eran más felices, ¿verdad? Y el grupo C, que no meditaban las Sagradas Escrituras, tenían situaciones psicológicas muy profundas, tenían crisis emocionales, cosas que no habían solucionado, y podíamos observar entonces que dentro de estas estadísticas lo que la diferencia era que a veces no era tanto la edad, ¿verdad?, que tenían de ser cristianos o de estar en los caminos del Señor, sino que a lo largo de 3 años, digamos, se tomó como 3 años de base para que estos estudios pudieran arrojar esas estadísticas. Y las personas, aunque tenían 3 años o otros 15 años, la diferencia estaba en cómo estudiaban la palabra de Dios y cómo meditaban en la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, al decirlo yo es más sencillo para mí misma. No importa cuántos años tienes de estar en el Señor, si tienes 20, 30, 40, 50 años, no importa si tienes 3 años. La diferencia o lo que va a hacer en vos que se vea el resultado de la transformación en Dios y de tu conducta va a ser cuánto meditas en la palabra del Señor. Porque renovar nuestra mente no es renovarla con cualquier cosa, no es adquirir pensamientos positivos que son tan pasajeros como cualquier otra cosa, no es adquirir un conocimiento de fábulas o filosofías del momento, que hay muchas, demasiadas diríamos nosotros. Porque hay, como dice la palabra del Señor, una comezón de oír la palabra. Pero la fe, la verdadera fe, la fe en Dios, la fe que te levanta, que te sustenta, la fe que hace que tu manera de hablar, la manera de actuar cambie, la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa. Es que no es oír cualquier cosa, es oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma, la que hace que el hombre sienta la necesidad de que no puede seguir viviendo en esas tinieblas, ni en esas fábulas, ni en ese comportamiento que no le ha dado nada que sea verdaderamente agradable ante los ojos de Dios. Entonces, esto es meditar en la palabra, esto es que la palabra te transforme. Inclusive la palabra de Dios nos habla de ese árbol, ¿verdad? Que es como... Sí, qué interesante, ya para finalizar con esto, ¿verdad? ¿Cómo estas estadísticas dice uno, pero ¿qué es esto? Estas personas que llevan meditando en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios durante todo este tiempo, tienen esa esperanza. Vean lo que dice Salmo 1:1. Dichoso el varón o la persona que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que ¿cuál es su delicia? Medita en la palabra de Dios de día y de noche. Es comparado con un árbol que es plantado junto a corrientes de agua, que su hoja está siempre verde, da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace esta persona es prosperado. Qué lindo, ¿verdad? Ahí está el secreto. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es verdadera. Así que les motivamos para que ustedes puedan profundizar en el estudio de la palabra de Dios y en la meditación de la misma. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor cumpla su propósito en ustedes hoy y siempre. Hasta luego.